el tema de... A ver, señor Guanilo, usted lo ha enviado el día de ayer, dice, ¿no? Sí, el día de ayer. Disculpe que lo haya enviado un poco tarde, sino que me he olvidado de enviarlo. Ya, está bien. Vamos a hacer algunas preguntitas, ¿no? Previas al inicio de la clase sobre sus apuntes que usted ha enviado, ¿no? ¿Cuál es la máxima resistencia que es aceptable para los concretos, ¿no? De premezclado. ¿Premezclado? Sí. Momento. Premezclado tiene una resistencia de 175. No, yo le he preguntado por la máxima. Lo que ocurre es lo siguiente, mire. Le explico. Usted, por ejemplo, no podría pedirle a una empresa de premezclado que le fabrique un concreto de 80 kilos, 50 kilos, le van a decir, no, eso no hacemos nosotros. Lo hacemos, pero hasta dentro de un mes o dos, porque no es algo que ellos estén haciendo a cada rato, frecuentemente, ¿no? En el caso de la pregunta mía, el límite es 350. Usted hasta 350 puede pedir cualquier día. Pero si usted pide un concreto de 420, por ejemplo, y a ellos le van a decir esto lo tenemos para dentro de 15 días. ¿Comprende, no? Sí. Ellos, es como cualquier tienda, pues, que le vende lo que tiene allí, no, algo especial, él se va a tomar su tiempo, ¿no? Y los concretos de alta resistencia, ¿cuál es el rango de los concretos de alta resistencia, señor Bonilo? De 420 a 1200. De 420 a 1200. Ya, un momentito. Aló. Estoy en una reunión, señorita. A ver. Un momentito, señor Guanilo, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, veamos. Veamos, señor Guanilo. ¿Cuáles son las dimensiones de una viga que sirve para determinar el módulo de rotura? Módulo de rotura. La dimensión de una viga. Módulo de rotura. De 1 a 3. ¿Es una viga de concreto simple o de concreto armado? Concreto armado. ¿Concreto armado? No. Mire, en la pantalla está su viga. Método del módulo de rotura. Es una viga de concreto simple. Tiene 18 pulgadas de luz y está cargada a los tercios. Su sección es 6 por 6 y por supuesto que no tiene refuerzo, pues, porque usted lo que quiere saber es el módulo de rotura del concreto. O sea, no debería tener refuerzo, precisamente, ¿no? Bien, ok. Muchas gracias, señor Bonilo, muy amable. Gracias. Ok. Buenas tardes. Entonces, bien, vamos a continuar con nuestra clase. Estuvimos viendo el método de resistencia, ¿no? De resistencia. Bien, rápidamente, ¿no? Hay varios tipos de falla, ¿no es cierto? Hay varios tipos de falla. En rotura. Tipos de falla por flexión, ¿no? Mostramos los tipos de falla. Entonces, el primer tipo de falla que en la clase anterior explicamos es el que se denomina falla por fluencia del acero.
Ese es un tipo de falla. Y su nombre lo está diciendo. O sea, quien falla es el refuerzo, ¿no? Falla por fluencia del acero. O sea, el acero alcanza la fluencia, ¿no? Alcanza la fluencia. A ver. Por ejemplo, se tiene una viga simplemente apoyada con cargas a los tercios, ¿no? Esta vez es P sub U, ¿no es cierto? Porque es un estado de falla, ¿no? Tipo de falla por flexión. Entonces, el diagrama de momentos flectores que se genera prescindiendo del peso propio es este diagrama que tiene forma de un trapecio. Claro, tiene forma de trapecio, es lineal, porque se desprecia, digamos, el peso propio, ¿no? No se considera el peso propio. Por razones, digamos, de simplicidad, ¿no? No es que el peso propio está allí de todas maneras, ¿no es cierto? Por gravedad. Entonces, el diagrama de momentos flectores generado por las cargas es este que está acá, trapezoidal, y su máximo es PL tercios. Entonces es estática, ¿no es cierto? Estática. Y el diagrama de fuerzas cortantes es este P sub U, aquí baja a 0, menos P sub U, ¿no? Estos dos diagramas de momento flector y de fuerza cortante no consideran el peso propio, porque si no sería esto una curva, ¿no es cierto? Y acá tendría una línea inclinada, ¿no es cierto? Y acá también tendría una línea inclinada. Bien. Y el momento máximo, PL tercios, P sub U, ¿no? Porque se entiende que es la carga última, le llaman, ¿no? La de colapso. Bien, esta zona intermedia se estudia durante el ensayo en un laboratorio. ¿Por qué esta zona? Porque en este tercio central casi prácticamente no hay corte. Está muy cerca, es cero o cerca de cero, ¿no? En esta zona. Entonces, quiere decir que solamente hay momento flector. Por eso decimos que en este tercio, ¿no es cierto? Pues hay flexión pura, ¿no? Flexión pura, ¿no es cierto? No hay cortante, inclusive. Por supuesto que no hay carga axial. Flexión pura. Este es un artificio, digamos, que han hecho los investigadores para estudiar una sección entre estos dos cargas y allí flexión pura, ¿no? PL tercios. Bien. Esta sección que está fallando por flexión pura tiene hasta 3 formas de fallar diferentes. O sea, no es un solo tipo de falla. Puede fallar por fluencia del acero, ¿no es cierto? Quiere decir que acá, por ejemplo, le ponemos 3 varillas de 1/4 de pulgada, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por decir poco, ¿no? Poco fierro, poca área de acero. Entonces va a fallar por el acero, pues, ¿no es cierto? Claro, porque 3 varitas de 1/4, pues, no soportan, o soportan muy poco. Luego, en ese caso, cuando falla el acero, se le llama falla dúctil. Falla dúctil. Ese es su nombre. O también se dice sección subarmada. Este es un nombre antiguo, antiquísimo, ¿no? Subarmada quiere decir poco armada, ¿no? Subarmada, poco armada. Y este es el diagrama de deformaciones que corresponde a una falla por fluencia del acero, porque aquí se ve, mire, esta línea es igual a epsilon sub y. Esta es una representación de las deformaciones, ¿no es cierto? Todo buen ingeniero tendría que entender, ¿no? Este es un diagrama de deformaciones. No se está dibujando el diagrama de esfuerzos, sino el de deformaciones. Estudiando el diagrama de deformaciones, uno se da cuenta qué tipo de falla es. Y aquí efectivamente está indicando que esto es epsilon sub s, porque es la deformación del área de acero,
y es igual a epsilon sub y. O sea, alcanzó la fluencia, ¿no? Alcanzó la fluencia. Y cuando un acero alcanza la fluencia, entonces se estira como si fuera pues, de plástico, ¿no? Se estira, se alarga, se deforma y falla. ¿Qué falló? El acero. Alcanzó la fluencia porque epsilon sub y es una deformación unitaria de fluencia, ¿no? Fluencia. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, este diagrama, un buen ingeniero, ustedes lo van a hacer, mira este diagrama y alguien le pregunta, ingeniero, ¿cómo está fallando la sección? Y él dirá, está fallando el acero, señor. Está fallando el acero. El concreto no. El concreto está tranquilo. Claro, si falla el acero, falla toda la sección, por supuesto. Sí, es cierto. Otro tipo de falla es el que se aprecia en este diagrama. O sea, en este diagrama, miren, otra vez, las secciones planas permanecen planas y esta fibra, ¿no? Esta fibra de acá, está deformada epsilon sub u, última. El acero no está en fluencia, no está en fluencia. El que está fallando es el concreto, pero basta que falle uno para que ya se considere que falla toda la sección, ¿no es cierto? Porque ya llegó el concreto, alcanzó su máxima deformación. Epsilon sub u. ¿Está el señor Rojas Nicasio? Sí, ingeniero, buenas ¿Cómo está? Buenas tardes. tardes. ¿Cuánto es este valor de epsilon sub u, señor Rojas? El máximo es 3 por 1000. Claro, es el de colapso, ¿no es cierto? Claro. Sí. Entonces, cuando usted ve acá epsilon sub u, ya pues la sección está fallando. Y la sección, cuando la falla es por compresión, es una explosión, ¿no? Como si fuera un atentado, ¿no? Igual, explosiona la vida, porque el concreto ha alcanzado su máxima deformación. Entonces ya tenemos dos tipos de falla. La falla por fluencia del acero y la falla por compresión del concreto, ¿no? En el primer caso, falla el concreto, el acero, y en el segundo caso, falla el concreto. Hay un tercer caso, ¿no? En la que fallan los dos. Falla el acero y falla el concreto, señor. Imagínese usted. La catástrofe, ¿no es cierto? Porque fallan ambos materiales. Esta falla también es violenta, ¿no? Es violenta. Hay una explosión, ¿no? Una explosión. Bien. Empezamos nosotros a estudiar los tipos de falla por el caso de fluencia del acero, que se denomina falla dúctil, ¿no? Dúctil, así se denomina. Y estamos mostrando una sección que está en falla dúctil. Esta sección B por H es esta sección, ¿no es cierto? Esta sección. Falla dúctil. El acero ha alcanzado la fluencia. El concreto no. Claro, ya es el colapso, ¿verdad? Es el colapso. Pero el que ha colapsado primero, vamos a decir, es el acero. Y eso estamos viendo, ese caso estamos viendo. La falla por fluencia del acero. Y mostramos una sección transversal de ancho B y altura H, altura útil D, recubrimiento R, ubicación del eje neutro C minúscula,
Y esta otra distancia es complementaria, o sea, D menos C. Y allí tenemos un diagrama de deformaciones. ¿No? Ayer he estado en una clase, ¿no? En la Universidad de Ingeniería también. Y un alumno me preguntó qué clase de deformaciones son estas. ¿Alguien me puede decir qué clase de deformaciones son estas? ¿Está el señor Álvarez? ¿El señor Álvarez Velázquez? ¿El señor Quirós? ¿El señor Rojas? Sí, ingeniero. ¿El señor Rojas Nicasio? Sí, ingeniero. ¿Usted me puede decir qué significa? Perdón. Disculpe. ¿Me puede decir qué nombre tiene esta figura? El diagrama de deformaciones. Diagrama de deformaciones. Claro. ¿Y cómo se les llama a esta deformación epsilon sub y? Deformación unitaria del acero. Sí, es del acero, pero ¿por qué lleva el subíndice Y? ¿Por qué no es epsilon sub S? Era del acero. ¿Por qué no es epsilon sub S? ¿Está usted atento? Sí, sí, ingeniero. Acá está, mire. Acabamos de verlo. Ese es por steel, acero, pero el Y no recuerdo bien. El Y significa yield point, punto de fluencia. Usted tiene que preguntar. Cuando usted tenga alguna duda, usted pregunte. Le toca preguntar, no tiene nada de malo que pregunte. Porque si no, usted no está aprendiendo, pues, ¿no? Y este, epsilon sub C, ¿qué cosa es? Del concreto. No, pero hable bien, hable completo. Es la La deformación unitaria del deformación concreto. unitaria del concreto. O sea, no hable incompleto. Miren, los ingenieros se expresan con claridad. ¿Eh? ¿Y esto qué cosa es? C. Es la distancia del eje neutro a la fibra más comprimida. C es la distancia que ubica al eje neutro. Para ubicar C, se toma como referencia la fibra superior, o sea, la fibra más comprimida. Más comprimida. ¿Comprende? La más comprimida. Y esa fibra más comprimida está arriba. Porque podría darse el caso que la fibra más comprimida esté abajo. Sí, por supuesto que puede darse. ¿No es cierto? Esta ubicación de C corresponde a momentos flectores positivos o negativos. Positivos. Positivos, ¿no es cierto? Claro, positivos. Sí, pues las deducciones son siempre con signos positivos, siempre, ¿no? Siempre. Entonces aquí está epsilon sub C, es la deformación unitaria del concreto. En la fibra más alejada, porque, mire, acá intermedio, acá hay una fibra, pues acá hay un montón de fibras, hay 1.000.000 de fibras, ¿no? Las fibras son muy delgadas, no tienen dimensiones, ¿no? No las tienen, por si acaso, no las tienen. Entonces, la fibra más deformada
es la que está a la distancia C del eje neutro, y está. Y su variación es lineal. Eso está demostrado en laboratorios. Las secciones planas permanecen planas. Está demostrado también. Y esta es la deformación unitaria del acero. Y por definición, como estamos hablando de falla dúctil, por definición, esta es fluencia, por definición, ¿no es cierto? Porque la falla es dúctil, estamos diciendo que es dúctil. Hola. Entonces, ¿qué ocurre? Estas son las deformaciones, muy bien. Varían linealmente, ¿eh? Linealmente, ¿no? Acá también varían linealmente. Pero los esfuerzos no varían linealmente. Es una curva, ¿no? Es una curva. Por simplicidad, por simplicidad y por una idea del señor Whitney, él propuso reemplazar esta distribución que es curva, propuso reemplazarla por este rectángulo. Fue idea de él, a él se le ocurrió, inventó eso, ¿no? A él se le ocurrió eso. Eso también hemos visto en clase, ¿no? Eso también lo hemos visto en clase. Ahí está, ¿no? Ahí está. Es idea de él, de Whitney, ¿no? Reemplazar esta curva por un rectángulo. Se ha hecho un artificio, ¿no es cierto? Es un artificio. Claro, un artificio simple, ¿no? Simplísimo, no se complicó la vida, ¿eh? Al contrario, simplificó. Entonces, porque es difícil, pues, hallar el centroide trabajoso, ¿no? De esta curva. Hay diversas ecuaciones para esta curva, entonces él inventó el rectángulo. A ver, estimados alumnos, voy a interrumpir esta clase porque tengo una reunión urgente y esta interrupción va a durar aproximadamente 20 minutos. Les puedo dejar un problema para que ustedes vayan viendo, ¿no? Y luego de terminar mi reunión voy a retornar a ustedes. Permiso. Muchas gracias.
Y la clase misma, porque ese es el ejemplo. 15 minutos ha demorado. Bien, ok, gracias, muchas gracias. Estoy aquí con ustedes de vuelta. Entonces, ya sabemos que hay hasta 3 tipos de falla, ¿no es cierto? Hasta 3 tipos de falla. Y entonces empezamos por estudiar la falla del tipo dúctil, que les anticipo es la única falla aceptable, ¿no? Es la única falla aceptable. La falla del tipo dúctil. Las otras fallas no son aceptadas. No son aceptadas porque son violentas, ¿no? Son explosivas. Entonces la norma no acepta ese tipo de fallas. No acepta. Aconseja que no la pongamos en práctica. Claro, también la pregunta es inmediata. Entonces, ¿para qué la estudiamos, no? La estudiamos porque si bien es cierto que nosotros sí sabemos, ¿no?, bien la norma, puede hacer que otros ingenieros no lo sepan, ¿no es cierto? Y entonces hagan un diseño que no es conveniente, ¿no es cierto? Que no es aceptable. Entonces tendríamos que opinar, ¿no? Y decir, mire, este es un mal diseño porque es un diseño violento, ¿no? Es una falla violenta y no, la norma no lo permite. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, continuamos con la falla del tipo dúctil. Y hay una distribución curva de esfuerzos. Esta distribución curva se reemplaza por una distribución uniforme, ¿no? En realidad este es un paralelepípedo, ¿no? Un prisma, ¿no es cierto? Un prisma, ¿no? Te lo hemos mostrado, ¿no? Lo hemos mostrado. Lo hemos mostrado antes. Aquí está, ¿no? Aquí está el prisma, ¿no? Entonces, este lado tiene 0.85 F'C, la altura A, ¿no? Profundidad se dice, profundidad del bloque A minúscula, que es una fracción de C. O sea, este bloque no está en toda la zona en compresión, está parcialmente. A es menor que C. A es beta sub 1 veces C. Beta sub 1 es menor que 1. Y B es el ancho de la sección transversal. Entonces regresamos. Aquí está el bloque, ¿no es cierto? Con un esfuerzo promedio 0.85 F'C, la altura, la profundidad A, que ya les anticipé, beta sub 1 veces C, ¿no? Beta sub 1. Beta sub 1 es menor que la unidad, ¿verdad? Se ve, ¿no es cierto? Este rectángulo que se muestra aquí en la figura, que en realidad es un volumen, tiene una profundidad menor que C, ¿no? Es una fracción de C. ¿Cuánto? Beta sub 1 veces C. Y este volumen, ¿no?, que aquí se dibuja plano, es C, la resultante de las compresiones. Y es 0.85 F'C por A y por B el ancho, ¿no? ¿No es cierto? Porque esto está distribuido en todo este ancho. Bien interesante, sumamente interesante. Entonces, esta resultante, la particularidad, la ventaja, ¿no?, la característica de C es que este C, que es un volumen, es igual a este C, que es una fuerza, ¿no? Coinciden, o sea, el señor Whitney acertó, o sea, creó un C que numéricamente es igual a este. Y eso es lo importante, ¿no es cierto? Y no solamente que numéricamente son iguales, sino que esta distancia a medios es el centroide de esta curva. El centroide coinciden
coinciden. A medios ubica el centroide. Bien interesante, ¿no es cierto? O sea, él prácticamente reemplazó esta distribución real por esta distribución uniforme, ¿no? Simplificó, pues, ¿no es cierto? Simplificó, ayudó a los ingenieros, ¿no? Por eso esta propuesta de Whitney ha sido aceptada, pues, mundialmente, ¿no? En todo el mundo usan Whitney, ¿no? En todas partes, en todas partes. Hay variantes, ¿no? Hay variantes, pero son pequeñas, ¿no? Entonces C es la resultante de las compresiones y T es la resultante de las tracciones, y como es natural tienen que ser iguales, ¿no? Porque sumatoria de fuerzas horizontales es cero. Este brazo de este par de fuerzas, porque si son iguales son un par de fuerzas, entonces este brazo es D menos A medios. D menos A medios. Y otro aspecto interesante que ustedes ya lo han percibido es que en esta zona, por debajo del eje neutro, no hay esfuerzos, ¿no? Aquí no hay esfuerzos. El concreto no es bueno para los esfuerzos de tracción. El esfuerzo de tracción está concentrado a la altura de A sub vez, del centroide de A sub vez. El centroide de A sub vez. Porque aquí se ha dibujado 3 varillitas, pero pueden ser 5. Entonces, habrá que buscar el centroide de esas 5, ¿no es cierto? Y este R está medido al centroide de esas 5, 6, 8, 10 varillas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Para hacer un buen diseño, para hacer una buena verificación, hay que entender todo esto, ¿no? Hay que entenderlo. Yo les sugiero que al término de esta clase, ustedes revisen esto. Revísenlo, por favor. En clase de ayer, un alumno del 9º ciclo me preguntó qué era esto. Y yo le dije que era un diagrama de deformaciones. Claro, no es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces él me preguntó, ¿y qué deformaciones? Miren, ustedes tienen que aceptar que las secciones giran. Miren, es bien interesante esto. Es bien interesante. Aquí está. Esta viga, cuando le aplicas la carga P sub U, ¿no? Entonces la viga se curva, ¿no es cierto? La viga se curva. Sin lugar a dudas que se curva, ¿no es cierto? Y entonces, ¿la viga tiene un eje elástico? Claro, por supuesto, ustedes lo han estudiado, ¿no es cierto? Tiene un eje elástico. Entonces quiere decir que esta viga puede ser representada por una línea, sí, podría ser representada por una línea, y claro, cuando le apliquen la carga, la línea se curva, ¿no es cierto? Se curva. Entonces quiere decir que cualquier elemento, digamos, ubicado a una distancia X, ¿tiene un radio de curvatura? Claro que tiene un radio de curvatura, ¿no es cierto? Claro que tiene un radio de curvatura. Entonces, estas secciones que son al inicio perpendiculares al eje, debido a las cargas, se inclinan. Se inclinan, porque el eje de la barra se curva. Entonces, ese es lo que estamos mostrando, este diagrama de formaciones, esa inclinación, miren, esa inclinación. ¿Se dan cuenta? Esa es la inclinación. Por ejemplo, miren acá. Este dice que epsilon sub c es igual a epsilon sub u. ¿Cuánto es epsilon sub u? ¿Eh? ¿Me puede alguien decir cuánto es epsilon sub u? Ingeniero, 3 por 1000. 3 por 1000. ¿Se da cuenta?
O sea, yo aquí he dibujado un triángulo como para que podamos hacer semejantes triángulos, pero esta distancia es 3 por 1000, amigos. 3 por 1000, o sea, esta distancia es pequeñísima, ¿no es cierto? Pequeñísima. Pero siendo pequeñísima, cumple con esta relación. Entonces, ¿podemos hacer semejante triángulo? Claro que podemos hacer. No hay ningún problema. ¿Comprenden eso? ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Por eso es que usted puede ir a un edificio, sube al piso 18 del edificio, mira la viga y usted ni se da cuenta, pero la viga se ha deformado, ¿no es cierto? Claro, esto se ha deformado, ¿eh? Pero ¿quién con su ojito va a medir 3 milésimos? ¿Quién? Nadie. Con instrumentos sí, ¿eh? Pero con su ojo no va a poder medir estos 3 por 1000, no puede. El épsilon sub y de un acero de 4200, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? El épsilon sub y del acero de 4200, ¿cuánto es? Es 2.1 por 1000. Porque el E del acero, el módulo de elasticidad del acero es 2 millones. Entonces, por ejemplo, un acero de 4200 lo divide usted entre 2 millones, sale 2.1 por 1000. O sea, este es 2.1 por 1000. Pequeñísimo. Ustedes tienen que hacer estos cálculos que yo estoy haciendo imaginariamente. Ustedes también tienen que hacerlo para que entiendan esto, para que no lo hagan mecánicamente, ¿no? Mecánicamente. 2 por 4, 8. ¿Qué cosa es 2? ¿Qué cosa es 4? No sé. ¿Comprende? Ustedes tienen que esto entenderlo, ¿no? Entenderlo. Las deformaciones de las vigas son pequeñísimas. Pequeñísimas. Muy bien. Falla por fluencia del acero. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Rho es la relación entre A sub S y BD. Rho se llama cuantía, ¿no es cierto? No tiene unidades porque A sub S tiene unidades de longitud al cuadrado, es un área. Y el producto BD es un área también, ¿no? B por D tiene unidades de longitud al cuadrado. Pero miren, B por D. ¿Qué cosa es B? Es el ancho de la fibra más deformada por compresión. Eso es B. ¿Qué cosa es D? Es la altura útil que se mide desde la fibra más deformada por compresión hasta el centroide del área de acero en tracción. Esto tiene su definición. No es cualquier D. No es, tiene su definición. H es la altura total. Epsilon sub y es la deformación de fluencia del acero. O sea, la falla es por fluencia del acero. Ahí está, pues ahí está. Esta deformación es epsilon sub y. No está fallando el concreto. Miren, el concreto acá está tranquilo. Él está con epsilon sub c. Este es menor que epsilon sub u. Es menor. O sea, no está fallando el concreto, está fallando el acero. Claro, como falla secundaria, aparece la falla del concreto. Sí, claro. ¿Se dan cuenta ustedes? Miren, estimados alumnos. Miren, este es epsilon sub y, ¿no es cierto? Entonces, epsilon sub y se estira, entonces este punto se mueve hacia la izquierda, y de aquí traza una línea, pasa por el eje neutro, y ya creció epsilon sub c. No, ya creció ya. Quiere decir que cuando falla el acero,
Después va a haber una falla secundaria. ¿Cuál es la falla secundaria? Del concreto, ¿no es cierto? Del concreto. Bien. Del equilibrio, ¿no es cierto? Del equilibrio, o sea, a ver, este a su vez dice, reemplaza en 1, ¿no? Por aquí está 1. Es el equilibrio de fuerzas, ¿no? Ahí está. ¿No? En lugar de F sub S, ahí pone F sub Y, ¿no es cierto? F sub Y. Y en lugar de A sub S, puede poner rho BD, ¿no es cierto? A su vez rho BD. Y va a simplificar B, ¿no es cierto? Ahí está, rho. El B ya se simplificó y queda rho F sub Y D sobre 0.85 F' sub C. Muy importante, miren, esta es una relación algebraica, pues sin duda, ¿no es cierto? Es algebraica. Pero tiene unidades. A tiene unidades. Rho no las tiene. F sub Y sí. F sub Y F' sub C tienen unidades. Se van a simplificar. Entonces quiere decir que A va a tener las unidades de D. Muy bien. Entonces, reemplazamos esta 5, ¿no? Esta expresión, en 2, dice. 2 es Mn es a sub S, F sub S, que es F sub Y ahora, por D menos A medios. Este es A medios, ¿no? A medios, miren. A. Si este A lo divide entre 2, tiene esto. Esto es A medios. Entonces aquí tenemos rho F sub Y, BD, rho F sub Y, D. Aquí mire, D y D, acá se puede factorizar, ¿no? D puede salir fuera del corchete. Va a salir. Pero antes vamos a presentar un parámetro auxiliar que se llama omega. Omega es rho F sub Y dividido F' sub C. Ahí está. Rho F sub Y dividido F' sub C. O sea, estos tres, 1, 2 sobre el omega. Entonces aquí vamos a tener D, omega D sobre 1.7. Sale D, ¿no es cierto? Va a generar acá D cuadrado y aquí 1 menos omega sobre 1.7. Aquí aprovechamos para, bueno, reemplazar, pues, ¿no? Omega en A acá. Entonces, rho F sub Y sobre F' es omega D sobre 0.85. Ahí está, omega D sobre 0.85. Y como A es beta sub 1 veces C, entonces C es omega D sobre 0.85, beta sub 1. O sea, podemos hallar C. ¿Qué cosa es C? C es la ubicación del eje neutro, ¿no? C es la ubicación de, o sea, ¿dónde está el eje neutro? ¿No? Todos los ingenieros quieren saber dónde está el eje neutro. Todas esas vigas que ustedes, cualquiera de nosotros podemos ver en un edificio, en una vivienda, todas tienen su eje neutro, ¿no es cierto? Tienen eje neutro, desde luego. Ya. Aquí apareció un factor, un parámetro que se llama beta sub 1, ¿no es cierto? Ha aparecido ahí un beta sub 1. ¿No? Aquí rho F sub Y de 0.85 F' sub C. Y aquí A es beta sub 1C. Entonces, a reemplazar en lugar de A, beta sub 1C y beta sub 1 bajó acá. Entonces, beta sub 1 es un parámetro. ¿Para qué sirve beta sub 1? Para hallar A.
¿no? Ahí está. ¿Qué pasa? Que el bloque este rectangular tiene una profundidad menor que C. Entonces, ¿cómo hay esta profundidad? Esa es A minúscula. A C lo multiplica por beta sub 1. Es una fracción. Beta sub 1 es menor que la unidad. Aquí está. Claro, estos valores de beta sub 1, el señor Whitney lo ha determinado experimentalmente, ¿no? Experimentalmente. Y beta sub 1 es 0.85 para concretos de 280 kilos centímetro cuadrado o menos. Entonces, para los concretos usuales, 175, 210, 245, hasta 280, beta sub 1 es 0.85. Luego, la norma dice que por encima de 280, el concreto, beta sub 1, perdón, se reduce 5 centésimos por cada 70 kilos. Por cada 70 kilos por centímetro cuadrado que se incremente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de 280 se incrementa a 350, ¿no? 350. Entonces, 350 menos 280 es 70. Sobre 70 es 1. Quiere decir que beta sub 1 es 0.85 menos 0.05, beta sub 1 es 0.80, ¿no? Para 350. ¿Correcto? También hay un límite, ¿eh? Para beta sub 1. Dice no menos, porque beta sub 1 va a ir decreciendo, ¿no? El 0.85 acabamos de ver que ha decrecido a 0.80, podría decrecer hasta 0.65. Hasta 0.65. 0.65 es cuando F'C sea mayor de 560. Entonces ya esta expresión es válida hasta 560. Por encima de 560 ya usen 0.65. Eso dice Whitney, ¿eh? Eso dice Whitney. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen, digamos, interés, pueden leer, hay publicaciones, ¿no? En las cuales hay otros valores de beta sub 1 para otra variedad de concretos, si hay, si hay. Esta variación es la propuesta por el señor Whitney. Esta variación es propuesta y es la que se usa, ¿no? La de Whitney. Es la más antigua también. Entonces, la habilidad, ¿no? La sabiduría del señor Whitney es que esta área curva, ¿no? Encerrada por esta curva, la convirtió en un rectángulo. Fácil, pues, ¿no es cierto? Porque el área de un rectángulo facilita, ¿no es cierto? Es ancho por altura, ¿no? Y el área de la parábola no es tan sencilla. Bien. Entonces, ya ustedes, ¿no? Reemplazando 8, o sea, esto, A igual omega D sobre 0.85. A medios es omega D sobre 1.7, ¿no? Ahí está. Omega D sobre 1.7, porque rho F sub Y sobre F'C es omega. D lo saca del corchete y le sale D cuadrado, ¿no? Y acá 1 menos omega sobre 1.7. Ahí está. D omega sobre 1.7. D también lo puede factorizar y sale acá D cuadrado, ¿no es cierto? D cuadrado, ¿no? Factoriza D en ambos.
Entonces, efectivamente, aquí factoriza y D sale fuera del corchete. Tiene rho B D cuadrado F sub Y, ¿no? Acá D cuadrado, D cuadrado. Entonces, aquí también hace un artificio, ¿no es cierto? Miren, rho F sub Y, rho F sub Y. Entonces, usted multiplica y divide por F' sub C, ¿no? Multiplica y divide por F' sub C. Entonces, esto que está acá, ¿no? Entre este corchete grande es omega, ¿no es cierto? Usted es omega. Rho F sub Y sobre F' C, ese es omega. Ahí está. Mn es F'C B D cuadrado omega 1 menos omega sobre 1.70. Y ahora viene, esta es la expresión que hemos deducido, ¿no es cierto? Esto hemos deducido, ahorita analíticamente hemos deducido esto. Sin embargo, la norma nuestra, es 060-2009, establece que se debe utilizar el momento resistente nominal reducido. Este es el momento resistente, nominal en la N. Pero la norma lo reduce. ¿Cómo hace eso? Lo multiplica por phi. Multiplica ambos miembros por phi. Entonces tiene phi mn en el primer miembro y phi f' c bd cuadrado omega por 1 menos omega sobre 1,7. Ha introducido, la norma introduce un factor phi, que por supuesto, como ustedes ven, no se deduce, ¿no es cierto? No se deduce. Es omega, es phi. ¿Qué cosa es phi? Phi se denomina factor de reducción de resistencia. Factor de reducción de resistencia. Y este phi es menor que la unidad. Reduce, pues. Reduce, ¿no? Porque si fuera 1, si fuera 1.2 no reduciría nada, aumentaría más bien. Entonces, este factor de reducción es menor que la unidad. Ahora aquí explicamos qué cosa es ese factor, o sea, de dónde salió, ¿no? Este factor, phi, tiene en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que tiene en cuenta phi? La variabilidad en la resistencia de los materiales. Claro. Por ejemplo, tiene en cuenta la diferencia en la resistencia del concreto de la probeta, ¿no es cierto? La probeta del laboratorio con el concreto colocado en obra, ¿no es cierto? Claro, son dos concretos diferentes, ¿no? Son dos concretos diferentes. También tiene en cuenta las diferencias entre las dimensiones de los planos y la construcción real. Claro, ¿qué ocurre? Miren, una viga, por ejemplo, es de 30 por 50, pero de repente en obra no la hacen de 30, pues la hacen de 29.8, ¿no? 29.8. Nadie va a desarmar un encofrado por 2 milímetros, nadie. Se acepta eso. Entonces, eso es una tolerancia, ¿no es cierto? Es una tolerancia. Entonces, ¿cómo tiene en cuenta ese error? Aplicando phi. Phi es menor que la unidad, o sea, reduciendo la resistencia, porque phi es el factor de reducción de resistencia. También tiene en cuenta inexactitudes, simplificaciones en las ecuaciones, ¿sí? Porque a veces pues se redondea, ¿no? Se desprecia un décimo, un centésimo. Entonces, esa inexactitud también se tiene en cuenta con este phi. Otro factor es la consecuencia de la falla. Este phi tiene en cuenta la importancia del elemento dentro de la estructura. Claro. Es muy importante. ¿Saben por qué? Porque este phi
tiene un valor para vigas, pero tiene otro valor para columnas. Ojo con eso. En columnas es otro phi. ¿Por qué? Porque las columnas son más importantes que las vigas, ¿no es cierto? Ambas son importantes, pero el colapso de una viga no tiene la misma magnitud que el colapso de una columna. El colapso de una columna puede ser, pues, una catástrofe, ¿no? Una catástrofe, ¿no es cierto? De un edificio de 20 pisos que se rompa, falle una viga en el primer piso, una columna, es una catástrofe. En cambio, una viga puede pasar desapercibida la falla, la apuntalan, ¿no es cierto? La apuntalan ahí, no dejan entrar a nadie y arreglan la viga para que nadie se entere. Pero de una columna es bien difícil. También tiene en cuenta el tipo de falla, asociado con la solicitación y el comportamiento de este, ¿no? El elemento bajo esa solicitación. Esto lo vamos a ver en columnas. Estas dos son para columnas. Allí lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Respecto al tipo de falla dúctil. ¿Está el señor Álvarez Velázquez? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta, señor Álvarez, por favor? No, ingeniero, bueno, yo veo claro. ¿Quién pregunta? No, le digo que yo lo veo ahorita claro lo que está explicando. ¿Usted cómo se llama? Álvarez. Álvarez. Usted me preguntó ahorita. Gracias. Sí, acá tengo una relación, Gracias. ¿no? De los que han... ¿Está el señor Yauri? Yauri Quispe. Ayora Suárez. Y ahora sí está, ingeniero. A ver, señora Ayora, ¿qué le parece? ¿Alguna Todo claro. aclaración, por favor? ¿Alguna aclaración? Ningún ingeniero, sí lo encuentro todo perfecto. Así, ¿no? Caramba, qué bien, ¿no? Me alegro, me alegro. El señor Santos. Sí, ingeniero. ¿Alguna aclaración o algún comentario que usted nos pueda brindar de lo que hemos visto hasta este momento? Sí, justamente el factor de reducción de resistencia, ingeniero, creo que depende también de cada normativa. Por ejemplo, el ACI establece un valor y la norma técnica de 060 Perú también varía. Entonces quisiera saber un poco que nos explique más eso, qué valores se toma y por qué es menor esa a la unidad. Mire, está bien esa pregunta. Aquí estamos en el Perú, ¿no? Nosotros somos peruvianos. Entonces aquí en el Perú, usted y todos nosotros tenemos que aplicar esta norma que está acá. El ACI tiene otros fines, es cierto. Pero usted aplicará ese fin pues cuando haga un diseño para Estados Unidos, ¿no? Pero en Perú no puede aplicar la norma de Estados Unidos. No, está prohibido eso. Está prohibido. Aquí tenemos una norma nosotros, ¿no? Y hay que aplicarla. Hay que aplicarla. ¿Cuál era su otra pregunta que usted hizo, perdón? Sí, ingeniero, de que por qué es menor a la unidad el valor de phi. ¿Por qué es menor que la unidad? Bueno, primerito que todo, es menor que la unidad porque efectivamente, pues, es el momento resistente nominal reducido. Este phi, ¿lo vamos a encontrar en vigas? Sí, es 0.9.
de acuerdo con la norma. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en cortante. Sí, phi es 0.85. Lo vamos a encontrar en columnas. Sí, phi es 0.7 o 0.75. O sea, phi no es un único valor. Phi depende del elemento. ¿Qué tipo de elemento? ¿No? Y claro, estas magnitudes de phi aparecen en la norma, ¿no? ¿Usted qué preguntó usted? Disculpe, ¿qué preguntó? No, sí, ya lo dijo que justamente porque lleva el nombre de momento resistente nominal reducido. Entonces por eso los valores menores a la unidad. Ya me quedó claro las dudas que tenía, ingeniero Vargas. Claro, mire, está bien, está bien. El phi es ¿qué le digo? Como un factor adicional de seguridad, ¿no? Por ejemplo, digamos, usted aplica acá está, aplica esto, le sale 10.000, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Le sale 10.000. Todo esto que está acá, el prima C lo multiplica por este corchete y le sale 10.000. MN 10.000. Entonces, ahí aparece la norma, pues. La norma es una señorita, ¿no? Una señorita que le dice, no. ¿Cuánto te ha salido? 10.000, ya. Muy bien. Entonces, ese 10.000 lo vas a multiplicar por 0.9. ¿Cuánto es 10.000 por 0.9? 9.000. 9.000. Entonces, la norma le dice, el momento resistente de tu viga no es 10.000 cholo, es 9.000. ¿Quién dice eso? La norma, ¿no? La norma es una chica que se apellida, ¿no? Que se llama Norma. Así es el asunto. Esto es cierto, aquí hemos deducido esto, ¿no? Analíticamente lo hemos deducido. Pero la norma dice, aplíquele phi. ¿Por qué? Porque hay cosas, la diferencia, la resistencia, la diferencia de las dimensiones, inexactitudes, ¿no? Como un factor de seguridad adicional, ¿no es cierto? Una precaución. Claro, la precaución no es la misma, por ejemplo, para vigas que para columnas, porque para vigas es 0.9, pero para columnas es 0.7, ¿eh? Sí, un montón, ¿no es cierto? Sí, 0.7 es el 70%. Claro, lo reduce tremendamente. El cortante también no se toma el total, se toma phi 0.85. También lo reduce. Es la norma, sí, y tenemos, por eso es también importante, miren, yo les digo, ¿no? Ustedes como futuros ingenieros, ustedes tienen que ser ¿no? Personas respetuosas, respetuosa de la norma. Usted no puede cruzar la esquina porque el semáforo está en rojo. No hay nadie que lo agarre, ¿no? Que le diga, que lo mire. Pero aunque no haya nadie, usted no cruza la luz roja. Ese es un respeto a la norma. Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Porque acá esta expresión, ¿no es cierto?, que hemos deducido, alguien que es un travieso, no le pone el phi. Bueno, ese es un capricho, ¿no? Porque el phi está en la norma. Está en la norma. La norma debe ser respetada, ¿no es cierto? La norma no tiene un brazo, no tiene una boca para hablar, no la tiene. O sea, nosotros tenemos que respetar la norma porque somos personas respetuosas. Y si algún otro ingeniero no la respeta, usted tiene que decirle, oiga, usted está equivocado. Usted está equivocado. No, está equivocado, señor, le falta aplicar el fin. Usted se ha equivocado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por favor.
Yo quisiera que ustedes observen, ¿no? Perciban. Fíjese, esto es un momento, ¿no es cierto? ¿Cómo se consigue este momento? Reemplazando valores en esta expresión. A ver, veamos, ¿no? ¿Qué cosa? Aquí tenemos, por ejemplo, omega. ¿Qué cosa es omega? Ahí está. Mire, omega es un rho. ¿Rho tiene unidades? Pregunto. ¿Rho tiene unidades? ¿Alguien me puede decir? No, ingeniero, no tiene. Rho no tiene unidades. No tiene unidades, porque Rho es una relación entre un área y un producto de B por D. Esto no tiene unidades. No tiene unidades. Esto no es, ojo, este es un área, pero esto no es un área. Esto no es un área, por si acaso. No es un área. Es el producto BD. Antiguamente, cuando yo era alumno, sí decían, a su vez, entre el área BD. No, eso ya desapareció. Ya. Es un producto, no es ningún área. ¿Qué área va a ser esto? Si aquí esto está en compresión, esto no se usa, no tiene sentido. No es un área. De ninguna manera. Bueno, entonces volvemos a mirar nuestra expresión, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que omega, o omega como quieran, ¿no? Es Rho, que no tiene unidades, por esta relación F sub Y, F' sub C, que cualquiera que sea tiene que tener las mismas unidades, ¿no es cierto? Claro que sí. Si esto está en kilos centímetro cuadrado, este también tiene que estar en kilos por centímetro cuadrado. ¿No es cierto? Tiene que tener cuidado. Si este está en libras por pulgada cuadrada, este también tiene que estar en libras por pulgada cuadrada. También. Tiene que ser homogénea. Homogénea se llama eso. Entonces, omega no tiene unidades. No tiene unidades. Entonces, las unidades del momento van a ser de F'C B por D cuadrado, ¿no? Entonces, F'C es F sobre L cuadrado. Este es L. Y esto es L cuadrado, ¿no? Sus unidades de B son L, sus unidades de D son L. O sea, acá tiene L cubo. Y este F sobre L cuadrado quiere decir que esto tiene unidades de momento, F por L, ¿no es cierto? Aquí están las unidades. Entre F'C, B y D están las unidades. Omega no tiene unidades. No tiene. Mucho cuidado con eso. Este es el momento resistente, mire, momento resistente. Porque, ¿cómo haya este momento resistente? Tiene que conocer F'C, o sea, conoce la calidad del concreto. Tiene que conocer B, que es el ancho de la fibra. Tiene que conocer D, es la altura. Tiene que conocer omega. Omega implica Rho y Fy, F'C. Entonces, si usted conoce todos los términos de este segundo miembro, va a poder hallar φmn, ¿no es cierto? Va a poder hallar. ¿Qué cosa es φmn? Es el momento resistente de la sección. Momento resistente. Resistente. Ahí está, mn. ¿No? mn. ¿Qué cosa es mn? Bueno, ya lo vimos antes, ¿no? A ver. Reemplazando 5 en 2. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Ahí está. ¿Qué cosa es MN? Es el momento, ¿no es cierto? Momento resistente de la sección en función de A su vez. Ahí está.
Ahí está. Este A sub S por F sub S es la resultante de las tracciones. A sub S por F sub S. Multiplicado por D menos A medios. Eso es lo que hemos hallado. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a empezar a ver una verificación. Acá está. Miren. Esta es una viga, una planta, ¿no? Una planta. Esta es una planta de una estructura que está conformada por una losa maciza de concreto de 20 centímetros de espesor, que la losa está apoyada en vigas. 1, 2, 3 vigas. Y que este sistema losa-vigas, losa con 3 vigas, 1, 2, 3 vigas. ¿No? También acá hay una viga chata, ¿no? 30 por 20, 30 por 20, ¿no? Entonces, todo este conjunto estructural, que es un tablero que tiene, ahí está, la losa sobre vigas. Este es 101, este 101 y 101 y este 102. La altura total de la viga, las dimensiones de la viga, 30 por 65. Ahí está. 30 de ancho, 65 de altura total. 65 es total, ¿no? Incluida la losa. Porque la losa, ojo, la losa aquí está vaciada contra la viga, ¿no? Está unida, es un solo elemento. Bien. Este es un corte. ¿Los cortes para qué son? Para ilustrar, pues, ¿no es cierto? O sea, esto es una planta, entonces para mí, con una planta no basta, pues, no basta. Entonces, yo solicito un corte A. Ahí está el corte. Entonces ya se ve mejor. Estas son las vigas B101. Estas vigas B101 son vigas altas, ¿no es cierto? Más altas que la losa. Cuando una viga es más alta que la losa, entonces se llama una viga peraltada, ¿no? Una viga peraltada. Ese es su nombre, peraltada. Porque sobresale hacia abajo. Porque también podría ser una viga invertida y sobresale hacia arriba. No es el caso. Las vigas estas tres son peraltadas. Y sobre las vigas descansa una losa de 20 centímetros de espesor. Una losa maciza, una losa de concreto, ¿no? La losa está apoyada en la viga, ¿no? En la 101, en la 102 y en la 101. O sea, usted puede tomar acá una franja de 1 metro de ancho y la franja, ¿no? La franja descarga sobre las vigas, ¿no es cierto? Usted puede hacer un corte A justo por una franja. Ahí está. Este es el corte de la franja. La franja puede tener 1 metro de ancho, por ejemplo, ¿no? Porque ese metro es un metro típico. O sea, la carga generada en la viga, la carga por metro lineal, se obtiene trazando líneas imaginarias, paralelas, separadas por 1 metro, cualquier metro, porque ese metro es una carga típica, se repite, es típica. Les pido a ustedes que estén atentos, ¿eh? Que escuchen la clase. Me esfuerzo por hablar correctamente, porque
Un buen ingeniero es una persona que se expresa con claridad, con claridad. Un ingeniero es una persona que tiene mucha imaginación. Si alguien no tiene imaginación, está perdido, está perdido. Hay un curso que se dicta en primer ciclo, se llama geometría descriptiva. ¿Ustedes han estudiado geometría descriptiva? Pregunto. ¿Qué dice el señor Ayora? ¿Está? Sí, ingeniero. ¿Usted ha estudiado geometría descriptiva, señor Ayora? Sí, tuve la oportunidad de ser uno de los últimos alumnos que estudió geometría descriptiva antes que pase a ser otro, tengo otro nombre, porque ahora solamente se enseña cálculo como tal. No, Antes el es curso una de cosa, y geometría matemáticas se descriptiva es llamaba, otra cosa. Y ahora, en lugar de geometría descriptiva, ¿qué se estudia? ¿Algo similar será? sí, las matemáticas como tal y pasan a cálculo. Allá han dejado de lado la geometría descriptiva. Pero la matemática, No, ingeniero, ahora lo que se lleva es dibujo de ingeniería 2 le llaman, pero hacen como que la geometría descriptiva en AutoCAD. ya, Eso es lo que están llevando ahora los alumnos en segundo ciclo llevan eso. De ya. dibujo de ingeniería 1 pasan a ese curso. Geometría descriptiva. Miren, hagan ustedes un esfuerzo, ¿no? Porque les corresponde, ¿no? Ustedes tienen, miren, un requerimiento para ser buen ingeniero es tener imaginación. Es una maravilla. Cuando ustedes sean ingenieros, entonces van a ir a trabajar, ¿no? A un hospital, por ejemplo, y le van a entregar 400 planos, ¿eh? 400, ¿eh? Por si acaso. Le van a entregar 400 planos. Porque un hospital tiene planos de arquitectura, tiene planos de ingeniería sanitaria, de ingeniería eléctrica, ¿no es cierto? De estructuras, por supuesto. Pero dentro de ingeniería sanitaria, por ejemplo, tiene tuberías de agua fría, ¿no es cierto? De agua caliente, de aguas servidas. Luego, en instalaciones eléctricas tiene tuberías para, bueno, para la luz eléctrica, ¿no? Para el teléfono, ya se sabe, ¿no es cierto? Intercomunicadores, tiene tuberías para aire, tiene tuberías para oxígeno, tiene tuberías para vacío. Es una red de tuberías inmensa en un hospital. Es complejísimo. Y usted tiene que leer los planos, los 400 planos, y se lo tiene que aprender de memoria. De tal manera que cuando usted está caminando por ahí por la obra, usted le puede decir al electricista, oye, Cholo, mira, ¿sabes qué? Te has equivocado. Esta es tubería de tomacorrientes. Y tú me estás poniendo una tubería de alumbrado. Eso no está bien. Cámbialo. Pero usted tiene que saber, ¿no es cierto? Porque no va a ir cargando los 400 planos por toda la obra. Pero tiene que saber de memoria. Y tiene que entenderlos y grabárselos. Tiene cuidado, mucho cuidado. Es una gran responsabilidad. Que por supuesto pues es determinante, ¿no es cierto? Determinante. Muy bien. Entonces, esta planta, es una planta, acá está su nombre, nos indica que esta losa está apoyada en las vigas 101, 102, 101.
simétrico, ¿no? 3 metros, 3 metros. O sea, esta viga es idéntica a la última. Y esta intermedia sí es una viga con mayor carga. Entonces, usted puede trazar una línea imaginaria, ¿no es cierto? Porque cuando usted está diseñando todavía no existe esto, ¿no? O sea, no la puede ver la estructura porque no existe. Entonces, una línea imaginaria, aquí a la mitad de 3 metros, una línea imaginaria. A la mitad de 3 metros o 4 o 1,50 m, una línea imaginaria. Entonces, estas líneas imaginarias definen un área de la losa que le toca como carga a esta viga. Más allá, esta le toca a la 101 y acá más allá le toca a la 101, claro, como es 1,50 m y acá también es 1,50 m, este señor Vargas, creo que se apellida, ha igualado. Esta vez 101 es esta vez 101, porque estas luces son iguales, ¿no? Son iguales. Si fueran diferentes, una cargaría más que la otra. Las tres serían diferentes. Este es un sistema que está simplemente apoyado en las columnas. Yo he ideado, ¿no?, ya hace tiempo, esto de poner ahí simplemente apoyado para, digamos, simplificar, ¿no?, por un lado, para hacer un diseño, por otro lado, ¿no es cierto? Y para también acercarlos a ustedes, alumnos, a acercarlos pues a la ingeniería, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que, ¿no?, obtener el máximo provecho de estas figuras, ¿no?, y tomarlas como modelo, como modelo. Ahora en la tarde, miren, ahora en la tarde, cuando usted me ausenté, ¿no?, me llamaron de una obra que está en el norte. Me llamó un ingeniero, que yo no lo conozco. Sí sé qué obra es, pero yo no lo conozco al ingeniero. Y entonces él me dijo: ingeniero, usted ha puesto unos anclajes, no sé qué, que patatín y patatán. Pero no se va a poder porque patatín, patatán. Me explicaba ahí. El señor por teléfono me quería, ¿no?, explicar. ¿Se dan cuenta? Por teléfono. Entonces yo le dije: oye, ingeniero, por favor, haga usted un planito y envíenmelo. Envíenmelo. Porque yo no le entiendo a usted bien y tan pronto usted puede cometer un error de decirme una palabra, ¿no?, equivocada, o yo entender, ¿no?, mal. Usted envíeme un plano. Envíeme un plano. Les digo a ustedes, estimados alumnos, los ingenieros, ¿saben cómo se comunican? Con planos. Los que se comunican con cartas y esas cosas son los abogados. Los abogados hacen un escrito, ¿no es cierto? Un escrito que tiene 50 páginas. Ya es cosa de abogado, pues. Pero los ingenieros no hacen escritos. Claro, manda una carta adjunto al presente, ¿no? Ingeniero Ayora, adjunto al presente, le envío tal plano. Eso sí, tiene que ir con la carta. Pero le envío un plano. Entonces en el plano usted le dice: mire, yo quisiera que esto se cambie, no entiendo, ¿no?, esto por qué lo ha hecho usted así, puede explicarme, ¿no? Y entonces yo le voy a responder con un plano también, ¿no es cierto? Porque tiene que haber un documento. Porque si no, también él puede decir: ingeniero, yo le entendí tal cosa y me entendió mal. O yo me expliqué mal y él no me entendió, ¿no es cierto? Tiene que haber un plano. Los ingenieros se comunican con planos. No se comunican de otra manera. A ver, vamos a ver, señores.
A ver, presten atención a la lista, por favor. El señor Alvarado Tenorio. Presente, ingeniero. El señor Álvarez Velázquez. Presente, ingeniero. El señor Arguire. Ayora Suárez. Presente, ingeniero. Barrios Arroyo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cauchos Anjasi. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía un colaborador que se apellidaba Cauchos, o sea, un ingeniero de la UNIA. Cauchos se apellidaba. Chagua. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. La señorita Contreras. Cuadros Pacheco. Juanilo Rivera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Guevara Ponte. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Guamán Yaranga. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Huaraca Alejo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Hurtado Cucho. Buenas tardes. Ingeniero. Ladera Blancas. Linares Suico. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Lipa Mamani. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Matius Miranda. Morocco Quispe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Paredes Artica. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Paredes está? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Quiroz Buenas Castilla. tardes, ingeniero. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Rojas Nicasio. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Santos Villena. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarazona Lastra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Tarazona está presente? Sí, ingeniero. Presente. Yauri Quispe. A ver, vamos a revisar ya. Yauri Quispe. Matius Miranda. Ladera Blancas. Cuadros Pacheco. La señorita Contreras. Señor Arguire. La señorita Arguire, perdón. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguno de ustedes quisiera presentar su trabajo el día lunes? Sí, ingeniero. Buenas tardes. ¿Me puede apuntar a mí? Cauchos. A ver, señor Cauchos. Otro alumno, por favor. Miren, como ustedes saben, estas preguntas van a conducir a una nota. Esa nota es, digamos, es válida para una práctica. Y esa práctica no es anulable. ¿Eh? No es anulable. Esta es una nota que está basada en sus apuntes de clase.
que propicia, ¿no es cierto?, que ustedes tomen apuntes, propicia que ustedes lo lean. Les pregunto de sus propios apuntes. Entonces espero que todos aprueben, ¿no? Pero si alguien no quisiera rendir la práctica, también, bueno, está, como cualquier práctica, ¿no es cierto? Como cualquier práctica es libre de no hacerlo. Pero les advierto que esta práctica no es anulable. No es anulable. Muy bien. ¿Alguien más quisiera presentar sus clases el día lunes? Guevara Ponte, ingeniero. ¿Ustedes, cómo se apellida? Guevara Ponte. A ver, un momentito. Guevara Ponte, correcto. Sí está acá. ¿Alguien más, por favor? Bien. Entonces tengo anotado el lunes. Bueno, hay algunos que no se han presentado. Arguiri, ¿no? La señorita Arguiri. No ha venido tampoco. Paredes, que no sé si haya venido. A ver, Paredes. Paredes Artica. ¿Está usted presente, señor Paredes? Sí, sí, ingeniero. ¿Y qué pasó? Ingeniero, disculpe, a mediodía, a la mañana estaba ordenando todo mi cuaderno, o sea, como he tomado fotos y estoy subiendo, y en ahí es cuando mi laptop se empezó a fallar. Bien. Y ahorita recién estoy pudiéndolo, ¿cómo se llama?, a subir. Ya está bien. Pues. Y es por eso también que me conecté, no me conecté hace mucho recién, ingeniero. Entonces, usted el lunes pues podría exponer, ¿no es cierto? Sí, por favor, ahorita mismo lo estoy subiendo ya a mi cuaderno, ingeniero. Bueno, mire, el asunto es así. Usted no presentó, no sé por qué, ya usted sabe, el día lunes usted tiene que presentar, el día domingo tiene que presentar para el lunes, porque esto se va actualizando, comprende, ¿no? Se va actualizando, Sí. va avanzando, Sí, sí, ingeniero. se va enriqueciendo, ¿no? Ese enriquecimiento es favorable a ustedes, no es favorable a mí, es favorable a ustedes. Los que no han podido venir por alguna razón, enriquezcan, amplíen, ¿no?, su trabajo y eso es beneficioso para ustedes. Muy bien, les estoy muy agradecido. Buenas tardes, los espero el día lunes, ¿sí? La próxima semana tenemos práctica, por supuesto, ¿sí? Gracias, buenas tardes, que les vaya bien. Buenas tardes, ingeniero. De nada, gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes, gracias. Y esto hay que cerrar, ¿no? Hay que cerrar ese para entrar a Stop Share.